En esta siguiente lección vamos a hablar acerca de las matrices. Las matrices nos van a servir para que podamos realizar la copia de una o de múltiples instancias en lo que son las piezas para poder generar copias de operaciones, o en el caso de los sólidos para poder generar copia también de otros sólidos. Hay varios tipos de matrices. Existen las matrices lineales, las matrices circulares. Vamos a aprender a usar estos dos tipos de matrices dentro de esta lección. Vamos también a aprender a utilizar una opción que se llama geometría de matriz de manera correcta. Vamos a utilizar otra matriz que se llama matriz simetría. Vamos a utilizar o a crear una matriz conducida por croquis, y por último vamos a automatizar el proceso de definir de forma completa un croquis. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, tenemos que agregar todas las dimensiones y relaciones necesarias para dejar el croquis en un estado de definición completa, es decir, en un color negro en el que ya no nos permita mover absolutamente nada, a menos de que cambiemos alguno de los parámetros que definen la ubicación de los componentes de la geometría. Entonces, aquí ya no vamos a modelar nada, vamos a utilizar algunas piezas que ya vienen generadas dentro del caso de estudio de esta lección para ir ejemplificando cada uno de los tipos de matrices que existen. Por ejemplo, acabo de abrir esta pieza. Esta pieza es una placa que se llama grate, en donde tengo algunas ranuras. Estas ranuras, si se dan cuenta, es una operación de corte, pero también tienen algunos redondeos en la parte inferior y en la parte superior. Lo que yo quiero es que con una matriz lineal voy a generar varias copias de esta sin necesidad de tener que hacer todo este conjunto de operaciones por separado, sino que creo una y a partir de esa genero las copias en un arreglo lineal. Entonces las matrices las encuentro en la barra de herramientas de operaciones. Aquí tengo la opción de matrices lineales. Si yo expando, veo todas las que existen: lineales, circulares, simetría, conducidas por curva, conducidas por croquis, conducidas por tablas, o una matriz llamada patrón de rayado. La primera de ellas y la más sencilla es la matriz lineal. Vamos a activar el comando para comenzar a utilizarla. Lo primero que me pide, si ustedes ponen el puntero, en esta parte me pide que defina la dirección de la matriz. Entonces yo tengo que seleccionar alguna línea o arista lineal que me permitan definir una dirección de matriz. En este caso voy a seleccionar esta línea, y vean que al momento de seleccionar esta línea aparece una punta de flecha indicándome la dirección a donde se generarían las copias. Esta dirección en mi caso es correcta porque es hacia donde existe material. Si no fuera correcta, tendría que invertirla con estos botones de aquí, que son similares a los de las condiciones finales en la instrucción. Después de que definí la arista para la primera dirección, tengo que definir la separación entre cada una de las copias. Para la separación de la dirección 1 voy a establecer como primera separación una separación de 2 pulgadas con una cantidad de copias de 5. Vamos a una separación de 2 pulgadas con una cantidad de copias de 5, o una cantidad total de instancias de 5. Entonces, la cantidad total de instancias está determinada por la instancia patrón más el número de copias que requiero. Es decir, si yo quiero 4 copias, siempre tengo que poner n más 1, el total me daría 5, entonces aquí me estaría generando 4 copias en esta dirección. Después puedo especificar otra dirección. En este caso la otra dirección pues la especificaría por esta arista, y es correcta la dirección hacia donde se estarían generando las copias. Entonces en este caso la separación va a ser de 1 pulgada a 1/4 y la cantidad de copias van a ser de 5. Entonces vamos a establecer la cantidad de copias de este lado, perdón, van a ser de 6. Voy a cambiar el valor a 6. Y ahora lo último que me pide es que yo defina qué es lo que quiero copiar. Entonces, en ningún momento le he dicho qué es lo que quiero copiar o he seleccionado nada. Las operaciones que quiero copiar es el corte 3, el filet 1 y el filet 2. Lo que yo puedo hacer es seleccionarla de este árbol de historia desplegable o auxiliar que está creándose al momento de que yo activo este comando. Como el lugar del árbol está ocupado por el gestor de diseño, entonces en esta parte de aquí se activa este árbol de historia que es desplegable para que yo pueda seleccionar las operaciones. Entonces lo puedo hacer de aquí, o puedo tocar en el área de gráficos cada una de las operaciones. Por ejemplo esta, ahí me está cargando el corte, después este que sería el redondeo y este otro que sería el otro redondeo. Vean que se iluminan en color azul y me está generando la vista preliminar de las copias. Entonces hay algunas otras opciones. Si yo quisiera ya puedo terminar. Vamos a terminarlo para ver cómo puedo brincarme algunas instancias. ¿A qué me refiero con brincar? Quitar de lo que es la ranura, perdón, la placa, algunas ranuras, como por ejemplo esta de aquí, esta otra y esta otra. Imagínense que yo no quiero estas 6 ranuras. Puedo editar la operación y elegir brincarme algunas que yo no quiera. Por ejemplo, le doy clic derecho, edito la operación
y voy a seleccionar una opción dentro de esta misma operación que se llama instancias para ignorar. Al momento de que yo lo activo, vean que se crea una esfera en color fuchsia o rosa donde yo puedo seleccionar las que no quiero, por ejemplo esta otra, está cambiando de color la esfera y aparte las está quitando de la vista preliminar. El resultado final ya no debe tener estas ranuras que se ven eliminadas en la parte central. Entonces yo tengo la posibilidad de poder brincarme algunas que no me sirvan y vean, aquí está ya. Entonces es una opción bastante útil dentro de las matrices lineales. Este ejemplo ya no nos va a servir para nada más, lo voy a cerrar. Ahora vamos a hablar de otro tipo de matriz diferente, que son las matrices circulares. Como su nombre lo indica, pues aquí el arreglo ya no va a ser lineal, sino circular. Imagínense que yo quiero crear una copia de este saliente con los redondeos a lo largo de todo este círculo. Quiero 3 copias más, entonces la matriz que me va a servir sería la matriz circular. Yo puedo seleccionar alguna arista circular como eje de revolución, por ejemplo esta arista de aquí. Entonces la voy a tocar, me voy a esta parte de aquí, eje. Para lo que es la operación de matriz circular, toco esta arista de aquí, me dice que lo va a hacer 360 grados, la cantidad de copias, si yo quiero 3 copias sería lo mismo que en las matrices lineales, n más 1, tendría 4 y ahora me pide que le indique las operaciones. Lo que vamos a hacer ahora es tocarlas, por ejemplo la operación que yo quiero sería en este caso el filet 1 sí, el filet 2 sí y el saliente 5 vamos a ver, no es este, es el 4, ahí lo tengo ya. Entonces la selección, si se dan cuenta, fue diferente a la vez pasada, ¿no? Aquí pueden ustedes meter también los valores, no es únicamente de este lado, sino también aquí pueden ser modificables. En este caso quiero 4 y divididos en 360 grados de manera igual. Entonces en este caso lo que voy a hacer es presionar el botón para aceptar y en forma automática, déjenme ver porque estoy seleccionando algo que no está bien. El saliente 5, no me equivoqué, el 5 no existe, lo voy a eliminar y ahora sí, ya no debe haber problema, vamos a presionar el botón de aceptar y ahí está. Estaba seleccionando algo adicional que no era correcto, es decir, este saliente de aquí no era necesario para la generación de las copias de acuerdo a la geometría que yo quería para generar las copias en este caso. Entonces ya tengo ahí terminada la operación y ahora las matrices circulares igual que las lineales se almacenan en el árbol de historia. En cualquier momento yo puedo editar la operación e imagínense que no quieren ahora 4 sino que quieren únicamente 3 y que el ángulo ya no va a ser de 360 grados sino que va a ser de 270. Entonces por ejemplo en este ángulo de 270 grados con 3 instancias yo tengo la oportunidad de poder invertir la dirección. Vean que estaba disponible desde hace un rato, únicamente que en 360 grados pues no tenía sentido probar el cambio de dirección cuando iba a darle el giro completo. Vean que aquí sí puedo cambiar la dirección y bueno, lo vamos a dejar en alguna dirección específica, únicamente es para que vean esa funcionalidad dentro del mismo comando de o editando la operación de la matriz circular que habíamos agregado. Este ejemplo ya no nos va a servir para nada más, vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir otro ejemplo más, por ejemplo este de aquí que se llama para la matriz de simetría. Imagínense que yo quisiera esta ranura circular con esta ranura rectangular opuesta, es decir, una versión izquierda. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es una matriz simetría. De hecho la matriz simetría la encuentro también disponible aquí. Activo matriz simetría. Ahora lo primero que me pide es que yo le defina el plano. Si yo lo quiero del lado izquierdo, pues el plano sería ¿cuál? El front no lo es, el top tampoco, el right sería el adecuado. Y lo último que me pide es que le indique cuáles son las operaciones que quiero copiar. Si yo toco por ejemplo la cara, la vista preliminar ya me refleja el resultado que yo quiero. Voy a presionar únicamente la paloma o dar un enter en el teclado y ya tendría la simetría. Entonces vean que es un comando muy sencillo. Únicamente me pide que le defina una cara o un plano, que sería el límite o la referencia para hacer la simetría y qué es lo que quiero copiar. Inmediatamente me hace una versión izquierda a derecha de acuerdo a los parámetros seleccionados. Entonces voy a cerrar esta parte de aquí, ya no nos va a servir para nada más. Y voy a abrir otro comando que se llama, otro ejemplo que sería para la simetría pero de sólidos. En este caso, todas las matrices tienen una opción que puede ser no simetría de operaciones, sino de sólidos completos. Imagínense que yo lo que quiero es generar todo este sólido pero del lado de la derecha. Sería bastante cansado o bastante largo estar seleccionando todas estas operaciones para que me repitan lo mismo del lado de la derecha. Entonces voy a activar el comando de simetría. Me pide que seleccione una cara o un plano. En este caso esta cara me sirve como cara para poder hacer la simetría. Y por último voy a explorar en las opciones.
Vean que me lleva a operaciones, pero también tiene una opción que se llama sólidos para hacer simetría. Esta opción está comprimida, la voy a expandir y voy a seleccionar todo el sólido tocando en cualquier cara. Y lo que voy a tener en la vista preliminar sería esto. Si yo presiono el botón de aceptar, tendría pues precisamente lo que requiero del lado de la derecha sin necesidad de seleccionar todas las operaciones, sino todo el sólido completo. Entonces, si ustedes quisieran esto mismo que tengo de la izquierda pero del lado de la derecha, pues activarían otra vez simetría, le dirían que a partir de esta cara, le dirían que de sólidos y tocarían todo el sólido para tener ¿qué cosa? Lo mismo pero del lado de la derecha. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo el uso del comando y pues nos ahorra bastantes pasos de selección de operaciones para tener el sólido completo de manera automática. Este ejemplo ya no nos va a servir para nada más, vamos a cerrarlo. Vamos a ver otro tipo diferente de matriz que también tiene que ver con las matrices lineales, pero si ustedes se dieron cuenta al inicio tenía matrices lineales en dos direcciones, fue el primer ejemplo que vimos, las direcciones eran perpendiculares. Lo que vamos a hacer ahora es que las direcciones sean paralelas entre sí. Entonces voy a activar el comando de matriz lineal. Imagínense que yo quiero hacer de este contacto un multicontacto, es decir, que tenga la opción de una clavija a la izquierda y una clavija a la derecha. Entonces voy a tocar esta arista para que me genere la copia. Y le voy a decir que quiero que tengan de separación 1 pulgada a 1/4 y que pues, las copias en este caso van a ser 2, pues únicamente quiero una copia del lado de la derecha. Y para el otro lado voy a tocar esta arista, cambiando, tocando en la punta de la flecha puedo invertir la dirección. ¿Para qué? Para que sean paralelas pero encontradas, es decir, opuestas entre sí. La distancia de separación va a ser de 1.25 y la cantidad de copias o instancias totales va a ser de 2. Ahora lo único que tengo que decirles qué es lo que va a copiar. Por ejemplo, si yo toco esta cara, pues tendría en la vista preliminar eso. Ahora, las direcciones son paralelas y encontradas. Si yo quiero terminar así la operación, me va a mandar una alerta el programa. Me dice, ambas direcciones de matriz son paralelas. Para evitar que esto afecte el rendimiento, utilice la opción solo matriz de operación a repetir. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes se dan cuenta, si yo deseo continuar y quisiera salir, pues no me va a dejar. Entonces, solo matriz de operación a repetir es una opción que está disponible en esta parte. Si yo la activo, lo que le estoy diciendo al programa es que quiero generar la matriz o las copias únicamente en la dirección de la operación patrón, de la primera operación. En este caso, la operación patrón es la primera y las direcciones son paralelas pero encontradas. Con esta opción activa puedo salir y realizar esta operación sin ningún problema. Ven que con la opción activada ya pude salir sin ningún problema. Entonces, esta opción únicamente en conclusión me sirve para poder hacer matrices lineales en direcciones paralelas pero opuestas entre sí. Entonces vamos a cerrar esta pieza, ya no nos va a servir para nada más. Y lo que vamos a hacer es abrir esta pieza de aquí. Entonces imagínense que ustedes quieren generar un patrón de barrenos que ya no tienen la misma separación entre sí. Si ustedes se dieron cuenta cuando realizamos las matrices lineales, una de las restricciones era que la separación entre las instancias pues debe ser la misma siempre. Entonces imagínense que yo trazo un croquis y ese croquis me va a representar los puntos en donde yo quiero generar lo que son los barrenos. Por ejemplo, trazo este croquis, viene en esta parte de acá, esta línea únicamente me está sirviendo de referencia para trazar 3 puntos encima de ella, por ejemplo uno aquí, otro acá y otro punto acá. Y lo que voy a hacer ahora es empezarle a dar cierta separación. Esa separación que le voy a dar es una separación diferente entre cada una de las instancias. Es algo que en las matrices lineales de forma normal no podemos hacer. Entonces, cuando queremos generar lo que son copias de algunas matrices a diferentes distancias, nos sirve realizar una matriz conducida por croquis, que es lo que voy a hacer. Entonces, la matriz conducida por croquis, como el nombre lo indica, necesita de un croquis, que es lo que primero tenemos que hacer. Ese croquis, que es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, voy a darle la separación. Primero me dice que de este punto a este punto la separación va a ser de 125 milímetros. De este punto a este otro punto la separación va a ser de 125 también. Pero de este punto a este punto la separación en forma diagonal va a ser de 225. Entonces el croquis ya está completamente definido, ya están trazados 3 puntos. Esos 3 puntos me van a servir como base para que en esos 3 puntos se hagan barrenos iguales a los que están en la línea vertical. Entonces salgo de lo que es el croquis, me voy a matrices y selecciono conducida por croquis. Ahí ya lee en forma automática el último croquis que hice y lo único que tengo que decirle es qué es lo que va a copiar. Entonces si yo me acerco a esta parte, puedo seleccionar esta cara en operaciones para la matriz. Puedo ver cómo en forma automática me está creando la vista preliminar de esos barrenos ahí.
presiono el botón para aceptar y ya tendría la operación, y obviamente está conducida ¿por qué? Por este croquis, ¿no? Cualquier cosa que yo modifique en el croquis, por ejemplo lo cambio a 200 milímetros, pues se va a actualizar de manera automática en la operación de matriz. Entonces imagínense que quieren crear otros puntos más. Esos puntos voy a trazarlos en la parte de aquí abajo, es decir, abrí un croquis nuevo, pongo un punto aquí, pongo otro punto aquí, pongo otro punto acá y pongo otro punto acá. Entonces, si ustedes quisieran acotar esos puntos, pues tendrían que empezar a agregarle algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, que este y este sea horizontal, la distancia de algún punto a este en la vertical para dejarlo completamente definido. Hay un comando que nos puede ayudar a dejar completamente definidos esos puntos sin necesidad de que seamos nosotros los que agreguemos las relaciones y las cotas de manera manual. Donde lo encuentro, lo voy a encontrar desde el menú de cascada herramientas. Voy a seleccionar la parte de cotas y ahí voy a seleccionar definir croquis completamente. Entonces me pregunta qué es lo que quiero definir. Todas las entidades en este croquis son entidades seleccionadas, en este caso son todas, y lo único que tengo que especificar es que las relaciones las voy a intentar agregar de manera automática, no tienen que modificar nada de aquí. Las cotas únicamente tienen que indicarle de dónde va a empezar a desprender cotas en forma horizontal. Por ejemplo, la coordenada 0, 0. De aquí le estoy diciendo que este punto empiece a acotar en forma horizontal y luego me pregunta que en dónde empezar a acotar de forma vertical. Puedo seleccionar el mismo punto, como si estuvieran moviendo su sistema de coordenadas a ese lugar. Entonces lo único que tienen que hacer es presionar la paloma para aceptar y en forma automática el programa les da la ubicación de acuerdo a donde ustedes los dejaron. Obviamente si no los quieren en esa ubicación pues tendrían que empezar a cambiar valores, ¿no? Como yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, en la vertical lo dejo en 50 milímetros y los otros pues también puedo editarlos para dejar como forma final pues el valor que yo necesito. En este caso imagínense que el primer punto va a estar a 110 milímetros. Este punto de aquí va a estar un poquito más adelante a 165 milímetros. Este punto de acá, el tercero, va a estar a 220 milímetros. Y este punto de acá, el cuarto, va a estar a 275 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, pues ya lo tengo ubicado en donde yo quiero. Ya está conducido por este croquis. La única diferencia es que yo no fui quien le agregó las dimensiones ni las relaciones. Salgo y lo que voy a hacer nuevamente es lo de hace un rato. Una matriz conducida por croquis, me reconoce el croquis último como el croquis que voy a utilizar. Y lo único que tengo que hacer es indicarle aquí la operación. La operación es el hold. Y yo toco en esta parte para activar, selecciono el hold y tengo ahí generado yo lo que son las copias conducidas otra vez por otro croquis. Como comentábamos, lo único diferente aquí fue la forma de cómo definir automáticamente un croquis. Esto sería todo en esta lección. Gracias.